Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que la Fundación Tucuna.es les brinda en construcción o con miras a construir el bienestar. Este es un espacio que hemos considerado y ponemos a su disposición para el aprendizaje continuo. A continuación, me gustaría hacer algunas recomendaciones para todos los presentes. Primero, silenciemos los micrófonos. Es importante que no interrumpamos la intervención de los participantes, en este caso de nuestro conferencista. Segundo, para participar podemos hacerlo a través de dos opciones. Primero, levantando la mano virtual y le vamos a conceder el espacio para que a través de la voz y la imagen puedan realizarlo. La segunda es a través de mensajes, a través de la misma aplicación pueden formular sus preguntas y lo que solicitamos adicionalmente es que para ambos casos puedan hacerlo de manera concreta. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por acceder a este espacio y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Isabel Benítez, quien nos va a brindar unas palabras y a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Adelante, doctora, buenas noches. Gracias, Gabriel. Bueno, afortunadamente, como todos ustedes saben, Tucuna cuenta con un prestigio dentro del medio que nos permite contar con la colaboración y el trabajo honorario de profesionales de alta gama, de alto prestigio, y para nosotros es un verdadero honor siempre recibir a estas personas en aras de ampliar el conocimiento y en aras de elevarnos conceptualmente. Eduardo Carrera, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para tucuna.es y todos los que estamos en este momento conectados. Es un verdadero honor participar de tu charla. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias, Eduardo. Adelante. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. Primero estuve en una charla anterior y fue muy bonito. Primero ver la acogida importante que tienen y la calidad del material que los expositores nos presentan. El tema que nos convoca ahora va a ser un tema que posiblemente muchos de ustedes va a ser como novedoso. La importancia de las historias que traemos es el título que simboliza. Yo como médico he estado ejerciendo 40 años la profesión. Mi especialidad es la cirugía general y a través de las historias clínicas he recopilado siempre muchísima información, que es lo que me ha permitido en los últimos 8 o 10 años tener una percepción diferente. Si algo les pido a ustedes es que por favor dejen las creencias tradicionales un poquito de lado, porque posiblemente se van a encontrar con algo que puede resultar muy novedoso para ustedes. Como les decía, mi formación como médico empezó siendo médico general, después hice mi especialidad en cirugía general, para más tarde hacer un diplomado en cirugía oncológica, cirugía de cáncer, y los últimos 10 años profundamente involucrado con los temas de bioneuroemoción. Ahora sigo ejerciendo como médico, soy un acompañante en bioneuroemoción y trato de divulgar todo el material que aprendo, porque es increíble cómo se ha transformado el ejercicio de mi práctica privada en el transcurso de estos últimos 15 a 20 años. Y claro, la visión de un médico es diferente, porque la escuela, la academia, lo que te enseña es una serie de materias que te dan lógica a lo que estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo que te dan esa lógica, ese razonamiento, por un lado, por otro, están sometiéndonos a ciertas prácticas de tratamientos que vemos en el día a día. No a todos los pacientes les funciona bien. Entonces la pregunta era, ¿acaso siempre tengo que buscar el medicamento ideal para tratar tal o cual síntoma? Y siempre estuve involucrado en encontrar como que esa era la guía, como que ese era el camino. Eh, Más tarde pude caer en cuenta que el componente emocional que tienen las enfermedades, particularmente crónicas, era muy importante. En ocasiones la consulta mía duraba no 30 minutos, sino una hora y media y hasta 2 horas. Y los colegas solían cuestionar y decir, ¿por qué te demoras tanto? Pero la satisfacción que tenía es que muchos pacientes me comentaban, doctor, todavía no compro su receta y ya me siento mucho mejor.
¿Por qué se daba esto? Este fenómeno se daba porque básicamente cuando el médico hace ciertas preguntas, el paciente empieza a responder muchísimas cosas y se mete en el ámbito personal, familiar, emocional, y como que todos tenemos una necesidad de soltar algo que llevamos adentro. Cuando yo me puse a estudiar todo lo concerniente al componente psicológico, psiquiátrico, caí en cuenta que hace mucho tiempo la ciencia y la espiritualidad se habían separado, circunstancias que no debieron dejarse nunca de lado. Por eso es que les pedía que al iniciar la comprensión de todo lo que vamos a conversar ahora, posiblemente se nos va a abrir un nuevo camino, una nueva percepción. No estoy pudiendo... Ahí está. Porque esto nos va a permitir la posibilidad de ver las cosas de una forma diferente. Empecé a leer bastante sobre todas las medicinas alternativas y encontré que cada una de ellas contenía un bagaje de información, porque no es que son dichas o inventadas al azar. Hay gente que se dedica a estudiar con profundidad todas estas medicinas alternativas, le encuentra una coherencia, describe, empiezan a aplicar y empiezan a resolver gran cantidad de tratamientos. Pero esto me llevó también a ahondar mucho en temas de filosofía, teología, historia, y la verdad es que todas estas entidades lo que buscan siempre es el beneficio del ser humano. Cuando hablamos de las historias que traemos, el término académico se llama la historia del transgeneracional. Transgeneracional. Nos vamos a ir a otras generaciones. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando acudimos a un museo, si hemos tenido la referencia histórica por una clase impartida, nos queda una semblanza netamente teórica, pero cuando estamos en un museo y vemos ya una pintura, ya un sable, ya en el Museo de Cera que tenemos aquí en el centro de Quito, nos impresiona, ya no sentimos solamente que hemos escuchado la historia, sino que nos convertimos en parte de esa historia. Esta comprensión de sentirse parte de la historia es como que nos da más luz porque ya no es un referente ajeno, distante a nosotros, sino que nos involucra a nosotros y esto nos da una sensación diferente. Esta sensación diferente en el caso de salud y de enfermedad es como la luz que nos viene a dar mayor tranquilidad. No aceptamos en la actualidad, por lo menos los médicos que tenemos cierto nivel de conciencia, entendemos que al etiquetar a un paciente como diabético, hipertenso, dislipidémico, estamos dando una etiqueta que le quita la individualidad a la persona y pasamos a tener el control de eso. La persona pierde su luz, la persona pierde la capacidad de decidir porque nos hemos convertido en los hacedores de su bienestar. El conocimiento de esta historia anterior a nosotros, de nuestra historia transgeneracional, nos permite estas tres cosas, ser parte de la historia, la comprensión de la misma, y esta luz nos da muchísima paz. Habrá gente que nos dice, y muchas veces me cuestiona, bueno, ¿y para qué tanto hurgar en esa historia anterior? Si lo que debería interesarme como médico es esencialmente qué síntomas tiene el paciente, a qué conclusión diagnóstica llego e iniciar el tratamiento. Pero como les decía, siempre he encontrado, no hay enfermedad crónica en la que no encuentro yo una historia, un algo pendiente. La historia actual es toda esta historia, toda esta información que nos comenta el paciente aparentemente reciente, que es lo que ha llevado a un síntoma y por lo tanto a la consulta al médico. Y esto es muy importante para nosotros partir desde cuándo tiene el problema. Pero hay ocasiones en que hay pacientes que vienen cargando una información relacionada a esto que se conoce con el nombre del proyecto sentido. El proyecto sentido no es sino la historia que esperan generalmente nuestros padres de nosotros. Es decir, hay personas que se pueden conflictuar por el solo hecho de que los padres hayan deseado, hayan querido, hayan esperado tener un hijo médico, tener un hijo abogado, tener un hijo varón. Y todo ese anhelo que aparentemente parecería muy trivial, puede llegar a ser tan intenso que puede llegar también a demarcar el comportamiento psicológico, físico y emocional de una persona. Desde la bioneuroemoción, que es lo que estudia a profundidad, encontramos que existen también lo que se conoce con el nombre de los conflictos desencadenantes, es decir, situaciones aparentemente ajenas a la circunstancia actual, que son conflictos que han quedado guardados en la historia de una persona y cada vez que su umbral de ansiedad, de estrés, de preocupación vuelve a elevarse,
reaparece el conflicto, pero cada vez con una connotación sintomática diferente. A esto es lo que le llamamos un conflicto desencadenante. Así como también un conflicto programante. ¿Qué quiere decir? Un conflicto programante es algo que está inscrito en nosotros y que es como tener un software, un programa que está incluido en nosotros y en determinada circunstancia se activa ese programa y en base a eso nosotros respondemos o reaccionamos de alguna forma en nuestra vida. Carl Gustav Jung dio la definición de lo que se conoce como individuación. Cada uno de nosotros ha pasado por estas diferentes etapas de la vida y cada una de ellas contiene una serie de características, una serie de pasos, de facetas que debemos ir cumpliendo. El niño tiene que desarrollar un lenguaje, una capacidad para relacionarse. El adolescente tiene que aceptar el cambio biológico que está teniendo, empezar a relacionarse con las personas de su género y del género opuesto también. El joven está preocupado por qué es lo que va a estudiar, en qué forma lo va a hacer, cuáles son sus ambiciones. A medida de todo esto, estas etapas tenemos que ir saltando una vez que vamos cumpliendo los diferentes procesos. Para Carl Gustav Jung, el proceso de individuación se ve bloqueado una vez que existen las llamadas ideas, creencias limitantes. Estas creencias limitantes son ideas forjadas en el seno de una familia estructurada o no, y que se dicen y se repiten con tanta continuidad que se convierten en ley para ser respetada por cada uno de los miembros. Entonces, por eso es que vemos personas que pueden ser muy adultas como profesionales, pero que de pronto en el área sentimental están bloqueadas, se quedaron en la adolescencia, siguen esperando al príncipe azul o tienen una idea completamente simplista de lo que es una relación personal, una relación de pareja. Hay ocasiones en que decimos inclusive, se crean ciertos dichos, ¿no? Como la suerte de la fea, la bonita la desea. O sea, son estereotipos que vamos creando precisamente porque en este proceso de individuación alguien quedó bloqueado en una fase de su desarrollo a consecuencia de una de estas frases o de estos comentarios hechos en algún momento. La psicología, para el estudio de la psicología, hubo necesidad de crear un yo, es decir, existe el yo y queremos nosotros entender cómo es que desarrollamos nuestro pensamiento, cómo hacemos un lenguaje, cómo nos relacionamos con los demás, cómo adquirimos el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero a la llegada de Sigmund Freud y de Carl Gustav Jung, vino este nuevo concepto de que existía algo más que el yo. Ese algo más que el yo era el inconsciente. Para Freud, ese inconsciente individual que no es sino aquel ser interior que tenemos dentro, no aquel que se muestra para afuera. A esto se denominó a la sombra, aquella circunstancia que contiene todas nuestras frustraciones, nuestras limitaciones, nuestras características, aquellas cosas que no damos a conocer. Para Carl Gustav Jung no solamente había esta influencia de este inconsciente individual, sino también un inconsciente colectivo que no hace sino relación a toda esta información del entorno en el que nos encontramos, que de una u otra forma cuando nacemos ya tenemos impregnado. Esta imagen habrán visto muchos de ustedes frecuentemente en las charlas de psicología, porque a esto equivale la parte consciente e inconsciente de nosotros. La parte consciente es la que mostramos hacia el mundo, hacia afuera, pero la parte inconsciente, que es el 95% de nuestra vida, contiene a este inconsciente individual, a este inconsciente familiar y obviamente navegando en un mar de inconsciente colectivo. Es imposible creer que lo que le sucede al consciente no actúe sobre cualquiera de los inconscientes, sea individual o personal. ¿Por qué es importante esta información que acabamos así de repasar brevemente? Porque esto nos permitió llegar a identificar que lo que vemos en el otro es lo que nos cuesta identificar en nosotros mismos, ¿sí? Es la proyección. Estamos haciendo permanentemente proyección de la interpretación que hacemos de las cosas que suceden alrededor. Y esto es uno de los fundamentos claves e importantes para lograr entender todo lo que la psicogenealogía nos vino a decir. Anselin Schutzenberger, una psiquiatra norteamericana de origen suizo,
ejercía su práctica profesional y un día su hija le dice, mamá, qué coincidencia, yo soy la segunda de 2 hijas mujeres y la primera muerta. Tú eres la segunda de 2 hijas mujeres y la primera muerta. Y la abuelita es la segunda de 2 hijas, la primera muerta, 3 generaciones iguales. Y esto llamó sobremanera la atención de Anselis Schunzenberger, que le prestó atención y gracias a este reparo, cada vez que abría una historia clínica de sus pacientes, trataba de encontrar si es que existía algún tipo de patrón. Y tal fue su sorpresa que a poco tiempo de este evento, aparentemente sin mayor trascendencia, recibe a una paciente, una jovencita, una niña de 13 años, que sufre un accidente jugando en la nieve. Este accidente lo sufre cuando, en circunstancias tales que se está deslizando en la nieve y el momento en que se desliza se impacta contra unas barandas de hierro, destrozándose toda la región perineal. A consecuencia de esto, la niña tiene que ser sometida a una intervención quirúrgica y en el posoperatorio, estando en el lecho de dolor, está en el posoperatorio la abuela, la madre y, y la paciente. Y en ese momento la madre comenta y dice, qué pena, le pasa esto a mi hija a los 13 años, a la misma edad en la que yo fui violada. La abuela, sorprendida, dice, ¿y cómo no me dijiste? ¿Y cómo no me contaste esto? ¿Qué es lo que pasó? Porque yo a los 13 años también fui abusada sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso que les pongo? 3 generaciones a la misma edad sufren un impacto emocional relacionado con la zona perineal. Por lo tanto, a esto posteriormente la psicogenealogía le llamará ciclos celulares memorizados, eventos dramáticos en una familia que no son canalizados adecuadamente o escondidos o callados, corren el riesgo de ser repetido en generaciones posteriores. Lo mismo sucedió con brotes psicóticos en pacientes de 40 a 42 años. Es el caso de un paciente que tiene brote psicótico y su hijo de 5 años es testigo del evento. Al ser testigo del evento, claro, el niño recibe este impacto tremendo y cuando el niño tiene 40 años, la misma edad que el padre, también hace un brote psicótico. Ciclos celulares memorizados. La información no se pierde, queda guardada cuando es analizada. ¿Quién le iba a dar una explicación al niño de lo que le estaba sucediendo al padre? Pero el impacto emocional que recibe el niño es suficiente para quedar registrado y cuando el niño tiene la edad del padre, tiene el mismo brote psicótico. Y parecería que las cosas son un poco triviales o no tan profundas, pues hasta el nombre que llevamos tiene un significado. Hay nombres que resuenan ante la necesidad de los padres que están viviendo una circunstancia específica. Por ejemplo, digamos que está viviendo una familia momentos de mucho problema, una situación económica difícil o una situación sentimental. Son tantos los dramas. Esa familia que va a tener un niño le resuena muy bonito, casi como que viene a complementar una necesidad que tienen y prefieren que su hijo se llame Ángel, Angélica, Angelita, porque ese momento está resonando, pero eso también le está dando un significado. Ustedes pueden ver en el Google el significado de sus nombres y van a encontrar que las personas que conocemos con el nombre de Dolores, Concepción, Esperanza, generalmente viven dramas similares a los nombres que llevan. El puesto que ocupamos también tiene trascendencia en las familias tradicionales. Mi familia es tan tradicional que somos 9 hijos. No es lo mismo el rol que desempeña el hijo mayor, el hijo del medio o el último. Cada uno tiene una circunstancia diferente. Los hijos mayores son más responsables de sus hermanos menores porque esa responsabilidad ha sido delegada por los padres y lo que les da autoridad y cierto tipo de derechos. El último, el hijo último, generalmente le escogió a los papás cansados o ya con experiencia. El trato del hijo último con los padres es diferente. En la mayoría de ocasiones inclusive se estutean. El hijo del medio se considera, en todas las familias sucede lo mismo, ni que tiene los derechos del hermano mayor, ni las ventajas o beneficios del último, es el hijo sándwich por antonomasia. Pero hay más circunstancias que la psicogenealogía nos vino a describir. Las historias de mamá. Y las historias de mamá tienen que ver esencialmente con los cambios hormonales que cualquier mujer puede tener. Una mujer detecta, siente cuando va a llegar su ciclo menstrual.
Y esto se debe al cambio hormonal mínimo que produce una elevación discreta de estrógenos y de progesterona y les pone de una característica diferente. En un embarazo, esta elevación ya no es mínima, es muy grande, es por 1000 la elevación de estrógenos y de progesterona, lo que vuelve altamente sensibles a las mujeres gestantes. Esta alta sensibilidad se va a traducir también en que van a percibir las circunstancias alrededor de su embarazo con mucha sensibilidad, y las mujeres en estas circunstancias se pueden poner más lloronas, y todos los 5 sentidos están a flor de piel, tienen un olfato exquisito, saborean las cosas diferentemente, el tacto también se hace mucho más evidente. Todas estas circunstancias hormonales que están sucediendo en esta madre embarazada están provocando un cambio químico, y al mismo tiempo estas sustancias pueden transmitir, pueden pasar a la placenta y llegar esta información en forma de sustancias químicas a la criatura que lleva en su vientre. Así que una mujer que está embarazada por el cambio hormonal es llevada al máximo de su conflictividad personal. ¿Y esto qué significa? La relación esencialmente que tiene con su pareja, la relación con los padres y la relación con la familia. Y de acuerdo a cómo está esa relación, la mujer va a poder vivir, disfrutar o no de ese embarazo. No es lo mismo un embarazo espontáneo. El embarazarse no es un tema clínico, un tema médico. El embarazo debe ser espontáneo. Pero cuando hay dificultades para embarazarse, ¿qué sucede? Claro, los médicos podemos encontrar una serie de explicaciones científicas a esto, que falta espermatozoides que no se están moviendo, que muchos de ellos, que no hay la cantidad suficiente o el volumen suficiente, que la mujer no está ovulando. Y gracias a los medicamentos podemos empatar estas circunstancias para lograr una fertilización. Pero todo esto conlleva una circunstancia de estrés, de tensión, de tratamientos, de temas hormonales que hay que inducir a la mujer, y todo esto crea un evento psicológico alrededor. Por lo tanto, el embarazo, esos 9 meses, si nuestros ginecólogos supieran toda la información que tenemos ahora, posiblemente intentarían aprender esto, porque para ellos debe ser clave, y lo mismo que para sus pacientes, el tener esos 9 meses en un desarrollo absolutamente normal. Ya hemos visto cómo el cambio hormonal puede inducir a una serie de circunstancias clínicas. No es por demás comentar que la hiperemesis gravídica, es decir, esta posibilidad, estos síntomas que hacen que una mujer en el primer trimestre tenga mucha náusea, mucho vómito y deshidratación, el tener de forma esporádica es entendible, ya que el cuerpo se está ajustando a este cambio hormonal importante. Pero cuando esto no, va más allá de un mes, lleva 3, 4, 5 meses, teniendo al paciente inclusive que hospitalizarse para ser hidratada y correr el riesgo de perder la criatura, esto también tiene un significado. Todo tiene un significado. Una infección frecuente, una preeclampsia, una subida de presión, una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro. Entonces son muchísimas circunstancias a las cuales una madre embarazada está sometida. En el cuadro anterior, me encanta decir esto porque es impactante. Es el momento, en esa instancia que ven en la imagen, en la que 3 generaciones están juntas. La madre embarazada, el producto que lleva en su vientre y la hija que nacerá de esos óvulos que están ya en los ovarios de la paciente. Son 3 generaciones. El drama que vive la madre va a recibir la niña y puede impactar en la generación siguiente. La influencia de la familia, así como las características y rasgos de personalidad, también van a determinar en qué forma se da esta condición. Y luego viene, claro, ya nació el niño, se le está cuidando, empieza a tener su carácter, su temperamento, y luego viene la identificación. ¿Cuál oveja somos de la familia? Y generalmente censuramos a la oveja negra de la familia. Pues la presencia de la oveja negra de la familia es una gran ayuda, es una bendición, porque permite reconocer cuáles han sido los excesos en esa familia. Lejos de ser algo negativo, debería ser algo que nos llene. Existe información de este inconsciente familiar también. No es lo mismo criarse en un entorno, digamos, serrano o costeño, o en el lado amazónico. Es decir, hay una serie de circunstancias personales, individuales, familiares, que van a determinar muchas situaciones
de esa criatura que estamos concibiendo. Y no se diga el inconsciente colectivo, todos nacemos con una carga que no entendemos. No, no es que la adquirimos la primera vez que vamos al estadio. Ya escuchamos en el barrio, los amigos, la familia, toda esta influencia permanente que tenemos, lo que nos va permitiendo a nosotros también desarrollar esta identidad. Pero lo interesante es cuando nos detenemos un momento y decimos, bueno, y todo este drama se está realizando en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y hay que diferenciar una cosa y tener muy claro. El cuerpo humano, las 3 dimensiones del ser humano son las que ven en la pantalla. Somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. El cuerpo es esta parte física que contiene todos nuestros órganos. La mente no es el cerebro. La mente es esta capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar toda la información que el cuerpo está recibiendo. Pero ¿cómo interpretamos? No interpretamos lo mismo o vamos a interpretar de acuerdo a cómo estemos nosotros, de cómo sea nuestra esencia. Les pongo un ejemplo. Si amaneció lloviendo, no hemos podido dormir bien, estamos con muchos problemas de toda índole, es seguro que ya nuestra predisposición para interpretar lo que sucede en ese día va a ser como gris, porque así se está presentando el día. A diferencia de que si hemos dormido 6 a 8 horas espléndidas, nos levantamos, hay un sol esplendoroso, hay una fragancia en el ambiente, todo está listo, todo está en orden. La percepción de la vida es completamente diferente. El filósofo Rumi solía decir que una gota de mar contiene la historia de todo el océano. Es igual, un ser humano es suficiente para hacernos comprender la historia de toda la humanidad. Pero la genealogía no se quedó solamente en los detalles anteriores, nos vino a dar mayores aportes que dan luz a la comprensión de una serie de conflictos que el ser humano vive. Por ejemplo, esto que se llama el proyecto sentido. El proyecto sentido es como un plan querido, es como un plan deseado. Y la frase que tiene a continuación es la que nos da guía para entender. Un hijo es una solución inconsciente a los conflictos y deseos de los padres. ¿Qué quiere decir? Hay ocasiones en que los padres tratamos de que nuestros hijos aprendan todos los deportes, sepan tocar 1, 2, 3 los instrumentos que sean, hablen 3, 4 idiomas, se relacionen, tengan amigos. Y puede ser que a un hijo le encante hacer todo eso, como puede ser que a un hijo no le guste. El proyecto sentido, por lo tanto, es ese intento de los padres en forzar a los hijos a que sean algo que a ellos les hubiera gustado ser, pero que su hijo no tiene intenciones y generalmente va a generar polémica. El yacente es otro aporte de la psicogenealogía porque es la característica específica que tiene todo niño o niña que nace después de la muerte de una persona importante para la familia. Este niño puede llegar a completar todas sus metas, puede llegar a estudiar, a tener sus títulos, a trabajar, a hacer mucho, pero tienen un rasgo fundamental. Generalmente no son felices, porque se han pasado toda la vida trabajándose y autoexigiéndose para tener, pensando que esa era la circunstancia que les iba a hacer felices, y no llegan a ser felices. Cuando abrimos la historia clínica, entendemos por las fechas de nacimiento y de muerte de la familia que el niño es un yacente. El yacente, por lo tanto, carga toda la emotividad de aquel padre, de aquella madre que estuvieron cerca a él y que vivieron con muchísimo dolor la pérdida de un ser querido. Y tienen tanta ilusión en que el ser que va a nacer venga a aliviar y a paliar el dolor, que es como ponerle una presencia, una vida adicional a esa criatura. Cuando toman conciencia de que son yacentes, aprenden a hacer sus propias elecciones y ya no a depender de la necesidad de tener que complacer a papá o a mamá para que ellos se sientan bien y empiezan a tomar conciencia de ser responsables de su propia vida. El síndrome aniversario es otra característica que nos viene a comentar la psicogenealogía. Existen familias que han tenido eventos dramáticos que se repiten con una exactitud tal que a veces espanta. Cuando en alguna ocasión he tenido pacientes y hemos preguntado yo, ¿ha habido en su familia alguna muerte tonta? Y me han comentado, no, no ha habido, porque uno de los casos clínicos que les voy a presentar precisamente hace relación a esto. Cuando sucede un evento dramático en una familia, es importante vivir el evento
Y para superarlo tenemos que entender todas las implicaciones que eso lleva. Si he cometido un error, tengo que dejar de cometer ese error, pero al mismo tiempo paliar la circunstancia que se generó alrededor de mi error. Cuando dejamos vacíos, cuando dejamos cosas que no se hablan, que no se comentan, vivimos como una desgracia y de esto no se habla, todo lo que se queda callado se queda guardado en el inconsciente y va a aparecer como angustia más adelante con un cuadro, con un episodio similar. Ustedes verán en su historia familiar cuando ha ocurrido algún accidente de tránsito, por ejemplo, generalmente hay la historia de algún accidente de tránsito y casi de una exactitud es que cada 4 o 5 años nos pasa tal o cual desgracia. No tiene que ser la misma desgracia, pero es algo que viene a trastocar los cimientos de una familia y que nos hace reaccionar. Otro evento, otro síndrome, otra característica es el síndrome de la cripta. Hace referencia a aquella persona que fallece y con su fallecimiento se va llevando información. Información que antes era una sospecha, antes era aunque sea una elucubración, se hablaba de esto muy discretamente y muere esa persona sin hacer una aclaración. Generalmente son temas muy ligados a cuestiones de honra, a cuestiones de familia, a delitos, a sensaciones de pecado, a estas cosas que no se puede comentar libremente. Pero con la muerte la persona se lleva esa información y queda una circunstancia ambigua, una circunstancia que genera mucha desazón, mucha angustia porque da lugar a cualquier tipo de interpretación. Y si hay una persona cercana que vive esto, va a recibir esa información y la va a manifestar. Entonces, si dijimos que en la cripta hay cosas que no se hablan, que no se procesan, de todo este montón de temas que están frente a ustedes, no hablamos. No hablamos en una reunión, no hablamos entre amigos, son temas tabús que no se los topa, porque es preferible no topar esto porque consideramos que son muy duros y si la persona ya no está porque murió o no está porque se mandó a cambiar, está en otro lado, o pensamos que el topar esto es una falta de lealtad a la amistad o a la familiaridad que tenemos, pues el no hablar de todas estas cosas y llamarlas a las cosas por su nombre, lo que hace es provocar mucha angustia. Habíamos comentado hace un momento que somos cuerpo, somos mente y somos espíritu y que deben mantenerse en equilibrio. Pero cuando tenemos circunstancias que nos generan angustia, esto lo que va a provocar es una alteración, primeramente química y luego energética, que obviamente provocará con el tiempo un síntoma. Pero cuando este nivel de angustia se lo mantiene por meses o por años, ya no es angustia, ya es ansiedad, ya la ansiedad es una enfermedad, ya tiene una serie de signos y síntomas a nivel corporal, a nivel físico, a nivel psicológico, y es cuando empezamos primero ya a ser diagnosticados porque tenemos una enfermedad evidente, y en muchas ocasiones nos damos cuenta porque estamos tomando decisiones erradas que todo el mundo nos dice, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y sin embargo lo hacemos o hacemos elecciones equivocadas. Y cuando ya venimos tropezando en esto, en un otro lado, acudimos a pedir ayuda y en ocasiones la ayuda va a ser esencialmente, si va a un médico, sintomática, no puede dormir, tome algo para dormir, está con ansiedad, tome un ansiolítico, pero nos hemos despreocupado de ir al origen para entender cuál fue la causa de esa angustia, cuál fue la causa. Entonces la gran pregunta es ¿por qué? Con la pregunta ¿por qué nos sucede todo esto? Es tratando de encontrar fuera de nosotros la respuesta. Tengo un problema de gastritis porque tomo 10 tazas de café. Claro, es evidente, pero ¿por qué tomo 10 tazas de café? Porque me debo mantener despierto. ¿Y para qué me tengo que mantener despierto? Es que tengo una presión bárbara, tengo el trabajo de 2 personas en 8 horas y no me alcanza el tiempo y de tal. Entonces, cuando tratamos de preguntarnos por qué, buscamos fuera de nosotros la respuesta a nuestro problema. Y cuando entendemos, en cambio, el para qué, es cuando estamos intentando encontrar la respuesta dentro de nosotros. Y la genética vino a explicarnos en algún momento, porque esto es lo que se esperaba, que a través del ADN se pensaba que era como un código de barras en el cual se determinaba todas nuestras características físicas como somáticas de lo que nos íbamos a enfermar y hasta de lo que nos íbamos a morir. Entonces se esperó que esto viniera a solucionar. Y no fue así, para que ustedes tengan una idea. Los investigadores pensaban que encontrarían cientos de miles de proteínas
en todo este complejo de ADN que está incluido en nuestros cromosomas. Y no hubo muchos, hubieron 120.000. Tal vez para ustedes resulte bastante 120.000, pero les comento que los ratones tienen 80.000 diferentes tipos de proteínas. O sea, la diferencia entre nosotros y los ratones son 40.000 tipos de proteína. No es mucha la diferencia. Pero lo que sí llamó la atención a los investigadores es que alrededor del ADN había estas partículas blancas que ustedes pueden ver en la pantalla, que no son sino pequeños fragmentos de aminoácido. Como no entendían los científicos cuál era el papel, les llamaron basura epigenética y por muchos años, llamándosele basura epigenética, prácticamente no se le hizo caso. Pero da casualidad que investigadores más concienzudos prestaron atención y se dieron cuenta que cuando una de esas partículas de basura se queda pegada al ADN, activa el cromosoma que está junto a ellas. Y por lo tanto, si es un cromosoma de un potencial cáncer, el momento en que se activa, te da la enfermedad. ¿Qué significaba esto? Que todos tenemos el potencial para desarrollar cientos de miles de enfermedades, pero no las desarrollamos mientras estas partículas alrededor del ADN no se adocen. Esto fue interesantísimo porque ya cambiaba. Se desvió la atención de la genética a la epigenética y trataban de investigar qué era lo que provocaba que esas partículas se adosaran o no. Y la respuesta fueron las emociones. ¿Sí? Las emociones. Es el estado emocional del individuo el que va a provocar que estas partículas se peguen a los cromosomas y les activen para desarrollar tal o cual enfermedad. Entonces hablamos de las emociones básicas, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa y combinaciones de estas. Entonces recuerden lo que comentamos en las diapositivas iniciales, como el estado emocional de una mujer se altera por el cambio hormonal, como el estado emocional de una persona embarazada es transmitido por los cambios emocionales, se transforman en liberación de sustancias que pasan a la barrera hematoencefálica y llegan a la criatura, la barrera como es placentaria. Entonces, ¿cuáles eran las disfunciones que estaban provocando a nivel emocional? El exceso, la falta o la disfunción. Así que la respuesta biológica era, en el caso de que hubiera un exceso, disminuir el exceso. Y si es que había una falta, mejorar esa falta, mandando más sustancias o adecuar la función. Y esto es lo que provoca la manifestación de la enfermedad. Por eso es que partimos en bioneuroemoción de la enfermedad para entender la emoción oculta que es la que está provocando el síntoma. ¿Para qué me dirán ustedes? Habíamos dicho que el por qué era buscando la justificación fuera de nosotros. El para qué es porque hay una necesidad de entender, y entender significa coger toda la información dispersa, comprender, ponerla con un sentido y darle un nuevo significado. El solo hecho, si entre los presentes debe haber alguien que sea portador con certeza de alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, artritis, artrosis, o si no, un familiar. El momento en que como médicos etiquetamos a un paciente, el paciente pasa a depender exclusivamente de nosotros y su vida de nosotros. Pero cuando el paciente es responsable de entender y de comprender toda su historia, le es más fácil, por dura que haya sido esa historia, resignificarla, darle un nuevo sentido para quitar el componente emocional de una enfermedad y con eso logramos ¿qué? Restaurar en el caso de que hayamos tenido una historia que vino a arrasar con algo. El redimir cuando a una persona le hemos catalogado o enjuiciado como A, B, C, Z cosa y vemos que desde otro punto de vista esa persona de pronto estuvo actuando y encontramos una mejor justificación, algo que nos haga sentir mejor, por supuesto, y resignificamos la historia. Nos quita la bronca, nos quita el dolor, nos puede quitar el resentimiento que hemos sentido y esto nos permite estar en un estado de paz. Y cuando uno está en paz, la vida fluye. Vamos a pasar ahora a determinar, a contarles unos pocos casos clínicos. ¿Cómo vamos en tiempo, Gabriel? ¿Estás sin Efectivamente, audio? sí, estamos en 45 minutos. Ah, perfecto. Entonces voy a tomar unos pequeños casos clínicos para que ustedes puedan visualizar.
y entender lo que les estoy comentando. Este es el caso de una mujer de 60 años que fue diagnosticada cáncer de mama metastásico. Es decir, además de su cáncer ya tenía una diseminación al otro lado, al pulmón, al hueso y al peritoneo. Era un caso terminal. Tenía la paciente más de 8 años de evolución. Y cuando yo le pregunto a la paciente qué es lo que más le molesta, qué es lo que más le incomoda, para esto la metástasis es sumamente dolorosa y en el pecho con mayor razón, y ya tenía ascitis, es decir, ya el abdomen lleno de líquido a consecuencia de la implantación tumoral en el abdomen. Entonces, cuando le conozco a la paciente que estaba en un estado caquético, había bajado muchísimo de peso, comía muy poco, no toleraba nada, le dificultaba respirar, y de todos los males digo, ¿qué es lo que más te preocupa? Y me dice, lo que más me preocupa es el dolor que tengo en el pecho. Ok, la metástasis, la diseminación hacia hueso no era tan evidente ni tan importante. Y se me ocurre preguntar, ¿y en el pecho a quién llevamos? Y me dice, a la familia. Ok, ¿y qué pasa relacionado a un dolor tan intenso de tu familia que a pesar de tu cáncer estás llevando este dolor en el pecho? Y me cuenta la historia que su hijo de 16 años, jugando con un compañero, con un arma que aparentemente estaba sin la alimentadora, el compañerito apuntó, disparó y había un proyectil en la cámara del revólver. El tiro le da en el pecho y el hijo muere desangrado en los brazos de la madre. Ese impacto emocional es tan grande y a pesar de que habían pasado los años, la madre seguía en su dolor. Obviamente, muy difícil olvidar una imagen de estas. Pero la paciente cae en una depresión tremenda porque su esposo, ante esto, deja de trabajar. Queda el hombre arrasado y nunca más volvió a levantar cabeza. Y ella tiene que salir de su depresión para, por primera vez en su vida, salir a trabajar. Estaba dedicada a ella a trabajar, había perdido a su hijo y prácticamente a su marido también. A los pocos años de estar ella dedicada a esto, su hija estaba en drogas. Era una hija de 2 años menor al hijo de 16. Ante semejante horror que había sucedido en la familia y la madre dedicada a trabajar, el padre en su profunda depresión, no había quien se hiciera cargo de la hija. Y la depresión normalmente se da más cuando hay una ausencia de la madre, del afecto y de la atención de la madre. Posterior a eso, es el diagnóstico de cáncer en el seno. Y hay una relación entre la metástasis y una relación entre la ubicación. Entonces, cuando yo les comenté que les iba a decir precisamente, el accidente es un accidente tonto, el que el hijo tuvo, pero los ciclos celulares programados hacen que sucedan tragedias. Y el cuñado de mi paciente había tenido una tragedia en la que estuvo involucrado en un asesinato involuntario y que con el pasar del tiempo fuimos los dos analizando y poniendo fechas y se daba exactamente ese accidente, luego el accidente del hijo, su diagnóstico de cáncer, la tragedia de la hija en el tema de sus adicciones y luego el cáncer al otro lado. Es decir, tragedia tras tragedia. A la par, la señora había solicitado que no quería ningún tipo de tratamiento médico convencional. Al año falleció. Y como yo les digo a mis pacientes, no es que yo estoy ofreciendo curarles su cáncer, pero te voy a ayudar a entender por qué desarrollaste el cáncer, cómo te agarraste del dolor, del sufrimiento, te victimizaste y atrajiste como magneto todas las otras desgracias. Mis pacientes con cáncer se mueren con cáncer, pero se mueren aceptando, sin culpar a nadie, y tomando responsabilidad de su sentido. Este otro caso es el de una mujer de 56 años que iba a hacerse una cirugía plástica. Blefaroplastia es la cirugía de los párpados. Entonces, abro la historia clínica y me comenta que a los 40 años había sido operada de cataratas. Y me llama la atención y le digo, ¿cómo así cataratas? Porque la catarata más bien es un proceso que se desarrolla en personas mayores de 60, 65 años, generalmente diabéticas, o que están tomando algún tipo de medicamento que es tóxico para el globo ocular. Y me dice, no, yo no tenía nada de eso. Los médicos nunca se explicaron por qué a mí me dio catarata, pero me operaron y quedé muy bien. Y digo, ¿y
¿Qué le pasa? O sea, esto le sucedió cuando usted tenía 40 años. 2 años antes, ¿qué había pasado en su vida? No, nada, doctor. Ah, ya me acordé. Claro, doctor. Yo me había divorciado, me fui a vivir a Francia y mis 2 hijos se casan con estas mujeres raras, las que ven en la imagen, son musulmanes que usan burka. Y la señora en menos de 3 minutos me dijo 2 o 3 veces seguidas, es que yo a estas mujeres no les puedo ver. Les detesto, me parece horrible. Sabe que cuando yo llego a París, ellas tienen que irse del departamento porque yo no les puedo ver. Cuando uno dice tan fehacientemente algo como esto, que es una frase que todos entendemos lo que la señora quería decir, pero el inconsciente biológico es emocional, no es racional. El cuerpo recibe una orden de que no les podemos ver vehementemente. ¿Y qué es lo que se provoca? Simplemente una consolidación, un oscurecimiento progresivo de los lentes intraoculares que provocó el diagnóstico de catarata. Este otro fue cuando tenía yo mis primeros pacientes en los que estaba aplicando la bioneuroemoción. La bioneuroemoción no es medicina alternativa, es una herramienta que cualquier persona puede utilizar simplemente para entender para qué tengo la enfermedad y asumir la responsabilidad y no dejar que simplemente una receta me trate, sino yo qué es lo que he hecho para provocarme esta enfermedad. Esta paciente fue para un chequeo de rutina, que le habían hablado de mí y quería hacerse un chequeo. En efecto, era una persona sana, no tenía nada, pero el momento en que se levantó para examinarle, hizo el ademán de como que quería sonarse la nariz y dijo, hay mi rinitis. Terminé de examinarle y al regreso al escritorio le digo, no, todo está muy bien, su presión, su corazón, todo está muy bien. Pero disculpe, ¿desde cuándo tiene usted su rinitis? Y me dice, desde hace 3 meses, doctor. Desde hace 3 meses solamente, sí, nunca antes. Bueno, señora, quisiera usted entender. Yo estoy haciendo lecturas sobre la bioneuroemoción y cuando la gente comprende, le es más fácil resolverse antes de caer en un diagnóstico de una enfermedad crónica y seguir. Me dice, sí, claro, doctor, explíqueme. Todas las enfermedades relacionadas a la nariz son relacionadas a la sexualidad en un adulto. Me queda viendo la señora y me dice, pues sí, ese es mi problema. Hace 3 meses mi marido se fue con una mujer 20 años más joven, porque mi madre me enseñó a que a los hombres no había que darles placer. Y yo nunca le he dado placer a mi marido. Y ahora se va con una mujer 20 años más joven. Miren cómo el cuerpo percibe antes que la razón. Este es un caso que me gusta presentar. Este no fue un caso mío, pero yo fui testigo porque estaba en el seminario en donde la paciente pidió dar este testimonio. Y es una mujer de 40 años, empresaria, tiene sus hijos, es una empresaria de éxito. Y comentaba que en algún momento de su vida se dio cuenta que su marido no era el aporte que ella hubiera querido tener. Y estaba seriamente pensando en una separación. A poco tiempo de empezar con esta sensación, con este deseo de separación, su mano derecha empezó a perder fuerza. Se hizo un chequeo médico y le encontraron un tumor en el cerebro. Y el neurocirujano fue terminante. Es cirugía y para ser efectivos tenemos que resecar todo y lo más probable es que te quedes con algún tipo de limitación, porque hay que tapar tejido sano. Ella aceptó la intervención quirúrgica, fue intervenida y en el postoperatorio comenta ella que alguien le puso en la habitación un video de Enrique Orbera y de la bioneuroemoción. Y como estaba quieta y con la mitad del cuerpo paralizado, le prestó muchísima atención al video, pero fue entendiendo y comprendiendo cómo ella, la emoción que guardaba era un profundo resentimiento hacia su padre, quien les había abandonado a ella y a sus hermanos y a su madre cuando eran muy chiquitas y ella tomó el control de la familia y sacó adelante a su madre y a todos sus hermanos. Por eso es que era una mujer tan fuerte, tan de armas tomar. Entonces comprende ella que lo que guardaba era un profundo resentimiento y tenía toda esa bronca metida, que posiblemente ese dolor, esa bronca, le provocaron el cáncer. Pero cuando ella sana y acepta y perdona a su padre, ella inicia un proceso de recuperación y en menos de 30 días está completamente rehabilitada. Está tan completamente rehabilitada que se dio cuenta que estar en paz
le permitió ver a ella todo tan diferente que por vez primera pudo ver al marido que tenía con unos ojos distintos y se pudo dar cuenta del extraordinario hombre que tenía, porque mientras ella estaba en sus reuniones como una gran empresaria, quien asumió el control del hogar completamente era el marido, y la relación excelente que tenía los hijos con el marido era superior a la de ella. Entonces, volviendo a lo que habíamos comentado en diapositivas anteriores, el momento que uno está en paz, puede ver las cosas como realmente son. De lo contrario, si vivimos en zozobra, en angustia, con temas que no hemos resuelto, la óptica con la que vemos la vida no está tan clara. Este es otro caso de un médico colega de 59 años que fue diagnosticado cáncer de páncreas. Como entiendo que en este grupo también hay médicos, ustedes sabrán que a un diagnóstico tan delicado, generalmente a un diagnóstico de cáncer de páncreas le queda 1 año de vida. Es así de agresivo. Desde la bioneuroemoción siempre hay una ignominia atrás de un cáncer de páncreas. Una ignominia es algo muy fuerte, es algo muy, muy desagradable, pero que se lo vive en la intimidad familiar. Generalmente son temas de herencias, que los hermanos se disputan las herencias y se sienten perjudicados de una u otra forma. Y esto, sentir que un hermano a uno le traiciona o sentirse traicionado, es tan desagradable que es lo que puede llevar a un diagnóstico. Así que le digo a mi amigo, ¿qué es lo que acaba de pasar en tu vida relacionada a algo feo, a algo bajo, a una ignominia? Y me cuenta una historia del hijo, pero no era una ignominia. Y luego me dice con una frase lapidaria, Eduardo, es que mi hija casi me mata. Ya él mismo lo había dicho, es que mi hija casi me mata. ¿Y cuál era la historia? La hija de 26 años, profesional, se acerca y le dice, papá, tengo que comentarte algo súper delicado. Sabes que estoy pensando ir a vivir con mi novio. Y yo, igual que ustedes, me quedo esperando ¿y dónde está el drama? Y mi amigo se suelta en llanto y dice, Eduardo, pero ¿cómo me hace esto mi hija linda, la hija de mis sueños, mi angelito? Y se pone a llorar como Magdalena. Mi amigo había tenido una vida, él fue un hombre que no muy fiel. Él había traicionado a su mujer en varias ocasiones y yo recuerdo incluso que las personas que se enamoraban de él se enamoraban perdidamente de él. Realmente él lo que no quería es que le hicieran a la hija lo que él había hecho a otras mujeres. Eso era una ignominia. Esa era una cosa fea, desagradable. Y él utilizó la frase, mi hija casi me mata. No fue la hija, fue la percepción de él de un problema que no era problema, sino es una circunstancia que para muchos sería hasta absolutamente trivial. Este es el caso de un joven de 19 años con una migraña intensa que vino a consulta, se le administró medicación y aprovecho, como era la primera vez que le veía y le atendía en emergencia, le pregunto, y le digo, tú sabes que las personas que sufren migraña, la migraña lo que te impide es pensar. Es tan intensa que lo único que haces es apagar todo, computadores, celulares, televisión, y lo único que quieres es meterte en una habitación oscura, tomarte un analgésico, un café y dormir, que es lo único que alivia. Y atrás de una migraña, atrás de una cefalea, generalmente hay alguna cabeza tan llena de cosas que se quieren olvidar. Y el chico me dice, doctor, yo padezco migraña desde los 10 años de edad. Fui abusado sexualmente a los 10 años y desde entonces vivo con psicólogos y con psiquiatras. Pero la migraña que tengo en este momento comenzó ayer, porque mi mamá me contó algo que me dio tanta pena, me dio tanta tristeza, que empezó la jaqueca y no pasa. Mi mamá me contó que yo era la primera persona en enterarme que también había sido abusada sexualmente a los 10 años de edad. Ciclos celulares memorizados. Las historias impactantes se guardan. Para el niño, ya convertido en joven, entender que el dolor es señal de una pérdida y que el momento en que él sí abrió la boca y sus padres tomaron acción, salieron a proteger
y que en adelante todos los niños en esta familia con seguridad iban a ser protegidos gracias a que él pudo hablar e hizo algo. Entonces, entender que tengo mi dolor como un recuerdo de que tenemos que estar alerta de los niños y protegerles y cuidarles y lo que se presente resolver, le dio una satisfacción, porque es darle un significado a una circunstancia desagradable. Ok, porque le he comentado, o hubieses preferido que esto le pasara a tu hijo o a algún primo tuyo. Dijo, no, en ese caso a mí. Entonces se le resignifica la circunstancia y esto es lo que le ayuda mucho. Este es otro caso de una paciente de 27 años que había sido diagnosticada esquizofrenia. Normalmente no trato problemas psiquiátricos. Cuando vino esta paciente, me comentó que llevaba 10 años tomando medicación y que estaba cansada de tomar medicación porque había pasado por tantos psiquiatras y todos le habían prescrito medicación. Y cuando tomaba, se quedaba muy disminuida y cuando no tomaba, pero pasaba fatal. Pero ambas circunstancias eran desagradables. Cuando abrimos la historia clínica como médico, le pregunto, ¿y cuándo tuviste tus alucinaciones? Dice, yo escuchaba voces. ¿Y esas voces te daban miedo? No, muy por el contrario, eran mi compañía. Yo me sentía muy sola porque estaba cuidando a mis hermanos pequeños. Mi mamá trabajaba, a mi papá tenía un mínimo contacto con él porque soy hija de madre soltera. Mi paciente es madre soltera, su madre es madre soltera, la abuela y la bisabuela también son madres solteras. 4 generaciones de madres solteras, mujeres que se relacionan con hombres casados que nunca dejan a sus esposas o sus hogares por ellas. Entonces, mi paciente, cuando entiende que está repitiendo un patrón y que siendo una niña y teniendo 6 años, la madre le deja a cargo de sus hermanitos menores, siente tanto miedo que las voces vienen a darle compañía. Y cuando hacemos un análisis un poquito más profundo, la madre le cuenta que tuvo 5 abortos provocados antes de que ella naciera. ¿Recuerdan? El yacente. Les explicaba que el yacente es el niño que nace después de un muerto. Ella tenía 5 muertos encima antes de ella. Así que la emotividad, la angustia, la ansiedad que debe haber generado en la madre el tener un embarazo después de estas 5 circunstancias previas, realmente era una carga emocional que ella tenía. Pero las voces le venían a acompañar y para ella entender que esas voces podían ser de los que no pudieron ser, eran sus hermanos que no pudieron ser, pero que estarán presentes en su vida y que vinieron en un momento, darle un significado distinto a ella le dio tanta paz y quitarse esa etiqueta de enferma mental o de esquizofrénica. Le alivió tanto, tuvo una conversación con su madre, luego una conversación con su padre. Me llamaría a los 15 días diciéndome, ya no quiero tomar medicación. Yo le había retirado todo y solo le mantenía con ansiolíticos. Y me pidió retirarle el ansiolítico. Le retiré y ya lleva más de 6 años sin tomar ni una sola medicación que actúe en el sistema nervioso central. Pasaría algunos meses, me llama y me comenta que el padre de su hija le había llamado. Le comentaba que se había divorciado y que ahora sí estaba dispuesto a rehacer, a tener una relación de familia con ella. Le recibió, le presentó a su hija, le indicó que ella no guardaba ningún resentimiento, que lo que le pedía es que intentara ser un buen padre para la hija de los dos, que a ella realmente ya no le interesaba como pareja y no lo decía desde el resentimiento. Eso es cambiar el chip, eso es sanar la historia. Es la que tuvo la oportunidad, mucha gente podría decir, pero si lo hubiera aceptado y volvía. Cuando un hombre se tiene que jugar por su pareja, hay un momento en que lo tiene que hacer. Si se pasó ese momento, es preferible que no. Ella ahora es instructora de yoga, tiene una vida plena, se siente feliz, escoge lo que hace y tiene una mejor relación con su madre y con su familia. Este último caso es tan impactante porque tuve la suerte de estar presente cuando Enrique Corbera, el psicólogo al que le sigo mucho,
trabajó con este joven en presencia de 140 personas, de las cuales 120 posiblemente eran mujeres y el resto éramos varones. Miren cómo es de diferente, ¿no? Y cuán importantes las mujeres son diferentes a los hombres porque sus dilemas, sus cosas las hablan, los hombres callamos. Este chico tuvo el coraje de levantar la mano y cuando Corbera pidió, ¿quién quiere trabajar? Y él levantó la mano y dijo, sí, soy yo. A ver, ¿cuál es tu problema? Yo tengo un diagnóstico de rinitis. A mí me parecía para un simposio tan grande y tan importante hablar de rinitis. Y Corbera hace la misma reflexión que les dice hace un momento y le dicen, ¿esta rinitis ya tenías de antes? No, es reciente. Ok, entonces, los problemas de rinitis en un adulto no son rinitis, no son alergias, generalmente son temas de sexualidad. Así que háblame de tu sexualidad a tus 27 años. Y el chico le queda viendo y dice, pues sí, ese es el problema. Yo tengo relaciones normales de pareja, me enamoro y todo está perfecto, pero de la noche a la mañana dejo de funcionar. ¿Qué significa dejas de funcionar? Que ya no puedo actuar en la intimidad. Ok, eso es fácil, tienes un programa de no compromiso, porque ¿qué es lo que te dijo? ¿Qué es lo que te hizo ella una semana antes de que tú no funcionaras? Bueno, me dijo que ya nos conocíamos algunos meses, que ya era hora de que mi familia te conociera. Perfecto, ahí está claro, ella quiere un compromiso y tú no. Pero esto es primera vez que te pasa. No, le contesta el chico. A los 16 años me pasó lo mismo. Ah, no, entonces esto es diferente. Porque a los 16 años somos más hormona que neurona. Por lo tanto, es imposible que tenga un caso de disfunción eréctil un joven de 16 años. Esto es una programación que deben tener tú y tus hermanos. Háblame de tus hermanos. Mi hermano mayor, mi hermana que me sigue, no quiere saber nada de hijos ni de pareja. Mira, ella también tiene un programa de no compromiso. Y mi hermano mayor ha hecho 2 intentos para entrar al seminario, pero no ha podido pasar y ahora va a ser más difícil porque acaba de declararse gay. Mira, en ambas circunstancias de tu hermano también tiene un programa de no compromiso, sea como sacerdote o sea como gay. Esto no tiene nada que ver contigo. Esto es un conflicto programante. Hay una historia atrás de esto. Por favor, cuéntame, ¿qué pasa con tus padres? Mi papá nos abandonó cuando estábamos entre los 5 y los 7 años de edad. ¿Y? Y no sabemos nada más de él. ¿Y qué pasó con tu mamá? Bueno, mi mamá nos sacó adelante. ¿Algún detalle? Cuéntame alguna cosa que te haya llamado la atención. No, nada en particular. Ah, bueno, sí, ya recuerdo. Siempre me llamó la atención que mi mamá dijera, la monja dijo que si no se casaba mi mamá sería terrorífico. Y para Corbera, es un hombre muy preparado, estuvo todo claro. Para mí no, pero para Corbera sí en su experiencia. Dijo, para mí está todo claro. No sé si ustedes ven. Lo que sucede es que eh, tu madre, ¿quién es la persona que más sabe la vida del cura? La monja. Y sería terrible si tu madre está en amores con el cura. Pero sería más que terrible, o sea, terrorífico, si tu madre está embarazada del cura. Tu hermano mayor es hijo del cura. Por eso es que en su esencia quiere ser lo mismo que su padre, cura. Tu padre siente que algo no está bien, se siente traicionado y es como una justificación para irse y por eso se va y les abandona. Ahora, no se trata de tomar esta historia, ir a lanzarle a alguien y a juzgar. No es así. Generalmente, cuando hay historias de curas en la familia, suelen haber historias muy fuertes, muy intensas, porque ¿quién va a querer quitarse la posibilidad de ser padre, la maravilla de ser padre, de tener una pareja, de conformar un hogar y de disfrutar de eso? La creación del celibato es una creación del hombre, no fue una creación divina y fue para perpetuar el poder de la iglesia. Y cuando tienes un poco de criterio y lees y estudias, te das cuenta que la Biblia no te pide ser célibe y por eso es que hay grupos religiosos que decidieron apartarse del celibato y tener una vida normal, porque el cuerpo te pide. Y esto generalmente se va repitiendo de generaciones en generaciones.
Y el chico en cuestión levanta la mano y dice, pues sí, ahora sí le puedo entender, porque sé que mi abuela también fue abandonada por el abuelo, porque se enteró que le había sido infiel. Y Corbera le pregunta, ¿y se puede saber de quién? Pues sí, claro, del cura del pueblo. Así que con estos casos clínicos breves, lo que he querido enseñarles es que en bioneuroemoción, en consulta, es muy hermoso, es muy lindo ayudarle a una persona a entender esa historia que trae, precisamente para restaurar, para redimir, para resignificar, porque toda esa información quedó impactada en nosotros, que somos el producto de estar metidos 9 meses en el vientre de nuestras mamás y de nuestros primeros 8 años de vida. Lo que sucede en esos casi 9 años es lo que somos. Entonces, a mí como médico me ayuda muchísimo en la consulta, porque la cantidad de medicación que normalmente prescribía ha bajado notablemente. No estoy diciendo que curo a nadie. Ayudo a que cure el alma posiblemente. Eso sí, transforma a las personas a entender que su historia tiene una connotación diferente y que se le puede dar otra percepción de lo mismo, una circunstancia que a todos nos ayude a estar mejor. En conclusiones, el método científico separó cuerpo de espíritu que nunca debieron estar separados y afortunadamente ahora las universidades más importantes del planeta están preocupados de eso y la neurociencia ha venido a dar un aporte increíble. Somos energía, somos vibración y debemos de entender cómo funciona la energía y la vibración para poder entender al ser humano y a su circunstancia. Nuestros pensamientos y nuestras emociones crean, provocan reacciones, por lo tanto debemos siempre tomarlas en cuenta. Las 3 dimensiones del ser humano, cuerpo, mente, espíritu. Somos el producto de esos 9 meses en el vientre materno y nuestros primeros 8 años de vida. Si algún momento queremos preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, porque no logro entender, a veces regresar a esos primeros 9 meses, a esos 9 años de vida, nos da un montón de luz para comprender. Tenemos todos nosotros, somos como una computadora con un montón de programas. Muchos de ellos están actuando. Mientras actúan, favoreciéndonos está muy bien. Pero si alguno de esos programas está haciendo que tengamos circunstancias difíciles o que estemos enfermando o que estemos tomando elecciones equivocadas, habrá que buscar ese programa para resetearnos. La enfermedad es una respuesta biológica a lo que vivimos internamente. Esto decía Carl Gustav Jung, 1930. Es hora de comenzar a sanar el alma para darle oportunidad a que el cuerpo sane. Vamos, ahora sí, que vengan las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Carrera. Y como hemos dicho al inicio de la intervención, solicitamos a las personas que van a participar con sus preguntas sean concretos por factor del tiempo. Vamos a escoger al menos unas 3 preguntas, 4 quizás, si el doctor me permite también podemos aumentar, pero en todo caso sí sería bueno de que las personas que deseen participar, por favor, lo hagan a partir de estas 2 oportunidades. Adelante, Isabel. Querido Eduardo, bueno, en primer lugar, agradecer profundamente todo este bagaje conceptual, rupturista, ampliador de la conciencia, bueno, y un poco saber que por ahí tenemos que ir, ¿no? Un poco la línea de trabajo en mi consultorio, bueno, mucha gente acá que está en mi consultorio sabe que mi línea de trabajo es esa. Bueno, agradecerte profundamente porque así hermoso escuchar, aprender, y un poco también saber que uno no anda sola en el mundo, ¿no? Que hay varios outsiders y hay varias gente que está, digo, buscando formas del bienestar más allá de lo convencional. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy, muy hermoso. Gracias, Isabel. Aníbal tenía una pregunta. No, se arrepintió Aníbal.
Apagaste el micrófono, Sí, Gabriel. perdón, creo que eran aplausos de Aníbal Era un y de aplauso, Diana. era un aplauso. Ah, Pero bueno, en muchas todo caso, gracias. sí, en Bueno, todo si me caso, permite, la oportunidad está acá abierta para que las personas que deseen participar lo puedan hacer por medio de las dos oportunidades, una hablando y otra a través del el mensaje. ya, bueno, Sí, muchas gracias, si me permite, ya que sí, le estaba, en verdad que le felicito porque me pareció muy interesante la exposición, me parece muy interesante. Solamente me quedó una duda y era que la verdad es que yo pienso que la medicina homeopática, por ejemplo, es algo como que no le encuentro mucho sentido que esté involucrado con la ciencia, ¿no? Porque yo la verdad es que he experimentado y me dieron pues unos placebos y un frasquito con agua para tomar. No me hizo ningún efecto ni nada, entonces yo me quedé con la misma duda de para qué había sacado cita con la medicina homeopática. Claro, fue porque me recomendaron, pero no me causó ningún efecto ni nada. Entonces, como usted lo acabó de decir, pues tal vez sea cuestión de primero conocer de qué se tratan las de energía y todo eso, seguramente. Gracias. Aníbal, estamos muy acostumbrados a que las enfermedades nos solucione otro, en este caso el médico. Siendo que había cosas que nosotros no estábamos solucionando, cada vez aparecen más las medicinas alternativas y yo no las he estudiado todas a fondo, pero tienen un sentido. Cuando me puse a leer biomagnetismo me parecía que era algo tan ilógico, pero luego empieza a tener cierta coherencia y tiene cierto sentido y funciona. Y luego cuando me entrevisto con pacientes que habían tenido terapias, recuerdo el caso de un paciente con tétanos. El tétanos provoca unas fiebres elevadísimas y unas convulsiones tremendas que a veces ni los medicamentos te pueden parar. Y estaba el doctor Gois, que es el iniciador, el creador del biomagnetismo. Este era un caso en el hospital Luis Bernaza. Ese momento le acostaron al paciente, él colocó los magnetos y en menos de 3 minutos se habían calmado las convulsiones y bajado la temperatura, que no había estado logrando, estando en un hospital de primera línea, ¿no? Tratando de resolver. Entonces, claro, un caso es no decirte nada. Lo que pasa es que uno primero tiene que creer. Cuando yo me hice mis primeros cuestionamientos, ¿por qué existe la enfermedad crónica? Porque la enfermedad crónica significa que tú vas a tomar medicación el resto de tu vida. Por lo tanto, la medicina no te está curando, te está paliando, te está ayudando a controlar el síntoma, que no te mueras antes de hora, pero no te evita tener complicaciones y que te vayas a morir. Entonces, tenemos que aceptar que no curamos, que controlamos. Luego, si no curamos con tanta tecnología, con tanto avance, debemos dejar muchas puertas abiertas a cualquier otro conocimiento. Y cuando yo empiezo primero a cuestionar lo que yo estaba haciendo en consulta y dejo de hacer lo que los libros me pedían, los libros me piden que yo haga y que no cuestione, que no pregunte, sino que prescriba lo que los comités de científicos dicen. ¿Quién maneja los comités de científicos? Las farmacéuticas, porque solo se investiga el uso de las drogas, no se investiga. Por ejemplo, por decirte, yo siempre pongo este símil, ¿no? Si hoy de noche tengo una aparición y Jesús me aparece y me dice que tomar el agua de manzanilla cura la hipertensión y empiezo a curar a mis pacientes con hipertensión, es muy probable que no llegue vivo a fin de mes, porque hay monstruos farmacéuticos que viven de la venta de cientos de miles de millones de medicamentos y se basan en eso. Y si empezara a confirmar que en efecto el tomar agua de manzanilla cura, hay que callarlo. Y ejemplos de esto en la historia de la ciencia ya han habido. Ha habido personas que han sacado a la luz esto y han sido calladas o eliminadas. Entonces la ventaja es que la bioneuroemoción no es medicina alternativa, es una herramienta, cualquiera lo utiliza para entender no el por qué, sino para qué. ¿Qué quiere decirte tu cuerpo? ¿Por qué tu cuerpo está reaccionando? Es un mensaje que tu cuerpo te manda para que tú hagas algo. Deja que el médico te prescriba, te hagas los exámenes y todo, pero tú tienes que entender por qué tienes insomnio o para qué tienes insomnio, para qué tienes diarrea. Y cuando entiendes que embriológicamente qué parte es elaborada. Hay varias capas embrionarias y cada una produce diferentes órganos, pero cada una fue creada, originada
en diferentes etapas evolutivas del ser humano. Entonces, cuando el ser humano tiene problemas de supervivencia, como por ejemplo cuando yo digo, mi hijo es mi vida, es una expresión de afecto, pero si repito tanto, mi hijo es mi vida, mi inconsciente biológico, que no es racional, es emocional, va a decir, el hijo de él es clave para que él viva. Le pasa algo a a mi hijo y a mí me va a dar un infarto y me muero, porque vengo diciendo por años que mi hijo es mi vida. ¿Entiendes? Entonces, el momento en que cambio esa expresión y digo, mi hijo es el evento más importante que he tenido en mi vida, ya no pongo en riesgo, porque mi inconsciente biológico no tiene otra forma de interpretar. ¿Sí? Gracias, Doc. Encantada. Katy. Adelante. Buenas noches, doctor. Excelente, excelente su charla. Gracias. Una pregunta, o sea, usted justo empezó su charla preguntándonos si es que nosotros tenemos alguna enfermedad o alguien familiar. Efectivamente, yo fui detectada hace 3 años con la enfermedad de la fibromialgia, a raíz de la pandemia. A Dios gracias, pues siempre he entendido que la parte emocional es lo más importante, sanar y gracias, yo soy paciente de la doctora Benítez y me ha apoyado montones, montones, montones. Y me parece súper interesante lo suyo, o sea, usted en sus terapias, o sea, combina las dos cosas, o sea, la bio-neuroemoción y también lo de su carrera, por eso también puede usted medicar y todo eso. ¿Me puede explicar un poquito más sobre cómo son las consultas, las terapias? Claro, Katy. Primero, yo no soy psicoterapeuta y la bioneuroemoción no es una terapia, es una herramienta. Tú te haces un examen de sangre porque yo sospecho que tienes anemia, me confirma que tienes anemia y te doy el tratamiento para la anemia. ¿Ok? Entonces los pacientes acuden a mí como médico. Yo hablo su historial clínico, hago los diagnósticos, pido exámenes y trato como tratamos todos los médicos. Pero le pregunto al paciente, particularmente si es mujer, quisiera entender para qué tiene esta enfermedad. ¿Para qué? Y entonces les explico de lo que se trata y se van maravillados, con una percepción diferente porque sanaron su historia. Tú sabes que el diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico de descarte. Tenías tanto dolor y te hicieron todos los exámenes y todo salió negativo, que como todo salió negativo, entonces es fibromialgia. O sea, a lo que no se encuentra un algo en una radiografía, en una resonancia, en una tomografía, en exámenes de sangre, se termina diciendo fibromialgia. Desde la bioneuroemoción, todo dolor es una pérdida. Y en pandemia perdimos mucho. Perdimos la seguridad, perdimos el trabajo, perdimos la confianza, perdimos un montón de cosas. De acuerdo a cómo vives tú esa pérdida, vienen tus síntomas. Entonces, por suerte, te hacen los exámenes y no te encuentran nada, pero te dieron varios tratamientos. Pero tú te dabas cuenta de cómo estaba, a medida de que tu estado emocional estaba frágil, eran peor tus dolores. Cuando empezaste a hacer psicoterapia, empezaste a entenderte, a comprender, todo eso se alivianó. Imagínate lo que para ti ahora significa saber que has visto los resultados cuando vas a terapia y te sientes mucho mejor. ¿Te alivia o no saber que no tienes una enfermedad que tendrás que cargar todo el tiempo? Si tu dolor era en el cuello, las dificultades estaban ligadas al tema de comunicación. Si tu dolor era la espalda, tu gran preocupación era familia, porque cada parte del cuerpo también tiene un significado. Entonces, en consulta lo que yo hago es la consulta médica cotidiana. Adicionalmente, si el paciente quiere entender, una sesión, máximo 2, y le pido y le indico, le digo, yo no soy psicoterapeuta. Si yo detecto que hay algo serio, algo crónico, algo de mucha data, le voy a referir al especialista, sea psicólogo, sea psiquiatra, a quien corresponda. Pero yo lo único que hago es abrir el mar de posibilidades y permitir que las personas mismas vean, identifiquen y se den cuenta en dónde están sus errores y qué es lo que tienen que cambiar.
Y entonces muchos de ellos la intensidad del dolor baja. En casos de cáncer, te decía, mis pacientes se mueren con cáncer, pero se van en paz. Entendieron los daños que tuvieron ellos provocándose la lesión. Ok, muchísimas gracias, totalmente entendido. De nada, Katy. Por aquí vi a Angélica. Adelante, Angélica. Está sin audio, Angélica. Sí, no le escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Yo tengo una pregunta más ligada como al tema de cómo funciona esta relación mente-cuerpo, que es una cosa que me ha llamado siempre un montón la atención. Y de hecho, esto que usted nos acaba de explicar, de mostrar, es una cosa que siempre me había dado mucha curiosidad y siempre había pensado por conversaciones que había tenido con personas que tenía como un error. Pero tengo como la curiosidad además de las enfermedades en este canal de angustia, trastorno, síntomas, ansiedad, enfermedad, ¿de qué otra manera se manifiesta el cuerpo? O sea, porque para mí el cuerpo es como como un canal, ¿sí? Que se atraviesa todo el tiempo, de entrada y de salida, ¿no? Ya sea por lo que, como usted comenta, o sea, vivo la experiencia, la guardo y luego pues de aquí para afuera también em, funciona, ¿no? Ya sea que me lo quede dentro, sin embargo mi cuerpo siempre va a necesitar sacar y lo puede hacer a través de una enfermedad o a través de... Pero quería saber cómo de qué otras formas, de pronto no tan llegando ya a una enfermedad crónica como tal, o sea, porque para mí pues nuestro cuerpo es muy inteligente, ¿no? Y tiene muchas posibilidades, entonces, no sé, me gustaría saber un poco más sobre hacia dónde el cuerpo nos puede dirigir además de una enfermedad, a raíz de, pues, de absorber todas las situaciones por las que podemos pasar en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Hay ocasiones en que las pacientes vienen y dentro de la problemática por el tema de salud llegamos a un punto en que, ay doctor, es que usted no sabe la cantidad de novios que yo he tenido y siempre escojo los mismos. Siempre me maltratan, siempre me engañan y detalle. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y la respuesta es todo. ¿Sí? Solemos decir, es que tienes aquí escrito, úseme, maltráteme y de tal, porque tienes un patrón de comportamiento. Entonces vamos a ver de dónde heredas esto, de dónde recibes, cómo es la relación con tu madre y la relación de tus padres. Y luego inclusive podemos hacer el árbol genealógico y colocamos fechas y nos damos cuenta de la incidencia de quién tienes más sobre ti, si de tu papá o de tu mamá o de un abuelo. Y hay ocasiones en que solamente comprender que por la fecha de nacimiento eres muy afín, muy pegada, digamos que al abuelo, pero el abuelo tuvo esta historia dramática, triste y de tal. Entonces carga uno la historia de ese abuelo. ¿Para qué? ¿Para fastidiarte la vida? No, para sanar, para entender que el abuelo vivió esta circunstancia y la vida te repite una circunstancia similar para que tú obres de una forma diferente y sanes para el clan. Eso es evolución. ¿Tiene sentido o no? No se trata de que haya generaciones maltrechas y que sigamos repitiendo estos patrones, sino de resolver, como el caso del joven de la migraña que les explicaba, cómo él cuando entiende toma una percepción diferente, porque en su familia el tema del abuso sexual, del maltrato a los niños es prioritario y entonces ya se resuelve. En muchos hogares eso no es ni prioritario y sigue escondido. Y eso es resignificar. Y eso permite. Entonces, puede ser un tema de salud, puede ser un tema laboral, un tema de relaciones. Viene un paciente y me dice, he escuchado sus charlas, quisiera que me ayude a entender. Mire, yo tengo 35 años, soy ingeniero, tengo un doctorado, una maestría y todavía no me he casado. ¿Usted me puede explicar por qué? Y yo le digo, ¿está seguro que quiere oír? Dice, sí, claro. ¿Con quién vive? Con mi mamá. Ya.
¿Pero qué tiene que ver que yo viva con mi mamá y eso impida? Digo, es bien fácil. Porque usted no dijo vivo con mis padres, dijo con mi mamá, fue tajante y terminante, por lo tanto no hay un padre. Y si no hay un padre, su mamá es todo y su madre es todo, usted está pendiente de ella. Entonces, en un nido solo puede haber una hembra. Esto es biológico y zoológico. Entonces, si en un nido solo puede haber una hembra, ¿qué pasa cuando te enamoras? Dice, me va muy bien, pero le conocen a mi mamá y a la semana me terminan. Claro, porque tu nido ya está ocupado. ¿Y qué debo hacer? Seguir queriéndole a tu mamá, pero separarte físicamente de ella. Ofrecer un nido en otro lado y darle la importancia para que esa persona se sienta que va a ser la reina de ese nido. Ya que no tienes drama, es un hombre bien puesto, inteligente, tienes tu trabajo, tienes, o sea, eres un buen partido potencialmente, pero siempre y cuando las mujeres también vean eso, ¿no? Y una cosita pequeña sobre eso. ¿Usted cree que es posible, por ejemplo, cuando, digamos, lo que hablábamos del abuso de las generaciones, ¿no? Que normalmente es así. De hecho, en mi caso es así, familiarmente viene de arriba. Cuando, por ejemplo, yo que soy de la generación de las hijas y luego vienen los nietos, es posible que cuando se hable en la generación de las hijas, los nietos no tengan estas experiencias o eso es un mito. Todos somos parte de un sistema. Tú tienes tus hermanos, tienes tu papá, tu mamá, tienes 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así por el estilo. Todos somos parte de ese sistema. Cuando una persona toma conciencia de algo y hace algo para interpretar o vivir eso diferente, afecta a todos, a los que se han enterado y a los que no se han enterado, y tu sistema se estabiliza. Por eso es bueno contar las historias con objetividad, contar las historias sin juzgar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones que tomaron nuestros padres o nuestros abuelos si no sabemos las circunstancias que les rodeaban? Entonces, ¿cómo podemos emitir un juicio de valor sobre eso? Pero sí es bueno, a las cosas llamarlas por su nombre. El abuelo era alcohólico y maltrataba a la abuela y la abuela sufrió mucho. Estoy diciendo algo feo, pero es cierto, no estoy mintiendo ni estoy diciendo si estuvo bien o si estuvo mal. Entonces, cuando yo puedo comprender la historia del abuelo, puedo también entender por qué mi papá es como es y por qué se sintió atraído por alguien como mi mamá y por qué funcionó o por qué no funcionó. Porque cuando tú ves en grande el árbol genealógico, te vas dando cuenta que no, hay ciertas relaciones que no tenían por qué funcionar, pero nunca las viste así en un plano general y pudiste ver para decir, claro, no entiendo, si el abuelo le maltrataba tanto, ¿por qué la abuela no se fue? Pues que la abuela no tenía ingresos, la abuela no tenía autonomía, le tocó aguantar y mi mamá vivió ese aguante en ese hogar feo. ¿Y tu mamá qué pasó? Le tocaba atender a todos sus hermanos, que eran 8. Entonces, ¿tú crees que tu mamá estaba tremendamente enamorada de tu papá cuando a los 18 años se fue de la casa? Quería largarse. Digo, claro, es obvio, por eso es que no se llevan bien. Entonces, ok, partimos de esta historia que vivió tu madre para entender que no hubo tanto amor apasionado con tu padre, pero los dos tenían ese momento de necesidad de estar juntos porque estaban huyendo de sus respectivos hogares. Ok, no eres producto del amor, pero aquí estamos. ¿Qué le hacemos? Quizás no vas a entender lo que es el amor, pero sí puede ser un tío, otro abuelo, un vecino, alguien que ves que tiene una bonita relación de pareja, una buena relación con los hijos. Y entonces tomas otro patrón de comportamiento y dices, algo así quiero yo para mí, porque estamos aquí para ser felices, no hemos venido al mundo para sufrir. Ah, pero es que no tengo posibilidades, que no pude educarme. Los es que son justificación que nos ponemos nosotros en nuestra limitada mente para justificar que no hemos sido capaces de salir adelante. Pero todos tenemos el potencial, así como teníamos el potencial para enfermarnos de todo, tenemos el potencial para lograrlo todo. En un curso de milagros hay un texto hermoso que dice, todos tenemos exactamente lo que nos merecemos, solo no tenemos más porque no nos creemos merecedores de más. Y es cierto, ¿sí? Entonces, cuando yo no me creo merecedor, empiezo a encontrar justificaciones en mí o en la gente a mi alrededor para justificar mis limitaciones, las que yo me haya dado en el tiempo.
Pero cuando tomo conciencia de que soy yo el que puede cambiar esa realidad, es tu realidad y tú cambias. El otro, Angélica, no existe, solo existes tú. Entonces, lo que pasa contigo, cómo interpretas tú la vida, depende de ti y de la óptica que tengas. Entonces, si tu óptica no está sana, porque hay historias que no se han sanado y tal, la bioneuromoción o cualquier tipo de terapia lo que hace es limpiar tu óptica para que veas la realidad de otra forma y tú te empoderes para cambiar esa realidad. Y eso es lo que cambia para ti y automáticamente cambia para el resto. Yo sí soy partidario de contar a los hijos cuando tienen una edad para entender todas las historias, por duras, por feas que hayan sido, porque la angustia se queda guardada, no en los genes, se queda guardada en la epigenética para activarse cualquier momento. Entonces, muchas de las historias de depresión en adolescentes entre los 14 y los 18 años y que los psiquiatras dicen es endógena, porque no hay una causa. Generalmente son transgeneracionales. Es la historia de la madre que la niña la vivió mientras estaba en el vientre de mamá. Y solo comprender eso, ya te da un alivio. O sea que cuando les digo, o sea, tú te sientes triste, te sientes sola, te sientes incomprendida. Sí, 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 sí. Ok. Ahora, Andy, conversa con tu mamá y pregúntale cómo vivió el embarazo. Y resulta que la mamá estaba teniendo un embarazo, la pareja se había ido, no se asomaba, tenía miedo de enfrentar a los padres. Digo, ¿y tú en esa circunstancia qué hubieras sentido? Miedo, iras, abandono, decepción. Y algo de eso sientes. Todo. Es la historia de tu madre. Devuélvela con infinito amor. Muchísimas gracias. De nada, Angélica. Bueno, Mayotte. doctor, aquí le hago una pregunta. Nos hemos pasado prácticamente una hora. No sé si todavía tengamos tiempo. Sí me gustaría que las personas que deseen, antes de que el doctor conteste, deseen hacer la consulta, por favor, sean concretos, no ampliemos mucho el tema para que podamos tener la intervención de todos, ¿ya? Doctor, ¿qué opina usted? Continuamos Yo con las estoy dos preguntas. dispuesto, tranquilamente. Ustedes me Perfecto. dicen hasta cuándo se Muchísimas hartan de gracias. mí. Adelante, Majo, por favor. Gracias, Gabriel. Doctor, buenas noches. Solamente como reafirmar algo que creo ya ha ido respondiendo conforme le han hecho las últimas preguntas. Si yo, por ejemplo, en este momento físicamente no me siento enferma, pero sí sé que tengo cosas que no he logrado sanar probablemente en mis sesiones de terapia y demás, porque me cuesta mucho llegar a entender ciertas cosas o me ha costado mucho tiempo lograr entender cosas que quizás vengo arrastrando por historias transgeneracionales o quizás de los 9 meses y demás. Entonces, ¿puedo yo llegar a una consulta sin tener una enfermedad aparentemente visible, simplemente, o no simplemente, pero sí con todas estas cosas que probablemente me generan mucha curiosidad de poder entender qué es lo que me detiene o me bloquea para poder entender del todo mi historia? Sí, Majo. Fui puntual, ¿no? Sí, no tiene que haber una enfermedad. Puede ser una enfermedad, puede ser un tema personal, puede ser simplemente algo que quisieras entender y que no tiene que ver con enfermedad. Sí, Gracias, doctor. Muchas gracias, a doctor. ti. Gracias, Majo. Adelante, Nelly, por favor. Nelly, Tiene apagado el micrófono. está sin audio. Sí. Muy buenas noches con todos. Felicitándole, doctor. Muy explícito, muy claro en su magnífica exposición. Mi pregunta es esta. Si en el caso de que uno tiene una enfermedad preexistente, que lamentablemente cuando uno comienza a detectar ciertos síntomas, lo primero que hacen los médicos es darle una medicación. Me encanta esto que se va para poder sanar, sea psicológicamente, sea de cuerpo, es que se vaya al origen y a la raíz del problema. Cuando uno toma una medicación ya por mucho tiempo, se puede llegar a revertir y dejar de tomar si uno pone la fuerza y el interés
de, sabiendo el origen, luchar contra él? Nelly, te pongo un ejemplo. Un paciente hipertenso generalmente vive un conflicto de valores. El conflicto de valores significa que estás obligado a hacer algo que no quieres. Entonces resulta que lo que detestas es al marido de tu hija. Pero es su elección. Te cae mal, pero es su elección. ¿Qué haces? Aceptas. Entonces, mientras vivas molesta de la elección de tu hija y eso te ha provocado la hipertensión, te seguirán dando medicamentos. Pero si tú logras entender, aceptar y vives con esa circunstancia, pero bien, o sea, te das cuenta que lo tuyo fue un prejuicio, fue una idea, lo que quiera, y decides vivir en paz con la elección que ha hecho tu hija. Tu hipertensión, te aseguro, no te vas a curar, pero te garantizo que no va a empeorar, porque ya no hay el componente de ansiedad, porque tú has aceptado y le has dejado, es la elección de mi hija. Tengo yo que aprender a respetarle y a querer a este hombre que va a ser el padre de mis nietos. Por lo tanto, tengo que aprender a conocer el lado bueno de él. Y tú te trabajas para aceptar eso. Has aceptado, independiente de lo que pase, porque no es que aceptas diciendo, yo le acepto mientras se porte bien y a mi hija le haga feliz. No, aceptas la elección de tu hija, tú no elegiste, eligió ella, independiente de lo que vaya a pasar. Y entonces tú te sientes libre de culpa o de responsabilidad. Y eso puede mejorar, porque has vivido de una forma diferente. Pero si continúas odiándole y de tal, no va a mejorar tu hipertensión. Entonces, por eso digo, la bioneuroemoción es una herramienta, no es medicina alternativa. Viene, tú puedes estar haciéndote atender por el cardiólogo, el gastroenterólogo, y te ayuda a que comprendas. Ahora, si porque comprendiste, empiezan a quitarte un poco los medicamentos y tú te sientes mejor y algún rato, si es que dicen, oye, estás curada, el milagro se te ha hecho. Qué bueno, se te ha hecho. Pero la bioneuroemoción no está para eso. O sea, la idea es sanar tu alma. El resto hará tu cuerpo. Y recuerda que el cuerpo percibe antes que la razón. Gracias. La tiene. Bueno, entonces, doctor, agradecemos su participación, su apoyo en brindarnos esta conferencia para ampliarnos y asimismo lograr conseguir el bienestar. Esta es una oportunidad que gracias a tucuna.es la podemos compartir con todos ustedes. Hace un ratito pedían los datos del doctor, pues bueno, aquí tengo los datos del doctor. Está en la calle Bos Andes, N39-34 y Juan Diguja, edificio Livenza, oficina 601. Y aquí también está su número de contacto, que me gustaría más bien que lo establezcan contacto vía telefónica o vía correo electrónico para que puedan establecer alguna cita en el caso de que sea su interés. 099-899-0071. Repito, 099-899-0071. Y su correo electrónico es eduardocarrerasegovia1957 O el siguiente correo es bioneurooemoción@reduardocarrera.com. Es doctor abreviado, eduardocarrera.com, precisamente. Ajá. A ver, Gabriel, si no lo pudieron anotar, si no, me piden, me llaman y yo inmediatamente lo comunico. Totalmente Digo, de acuerdo, doctora. Muchísimas digo, gracias. si quieren el dato y esto, porque a veces no se puede anotar o alguna cosa, o de pronto no lo, en este momento no, y después sí, entonces, ¿correcto? De acuerdo. Sí, muchísimas gracias. Entonces, doctora, si usted desea hacer alguna intervención, doctor, adicional, algunas palabras, Ah, perdón, la cámara, finales. solamente agradecerles, ha sido muy divertido y estoy a las órdenes las veces que quieran. Muchísimas gracias, Eduardo. A ti, Muchísimas Isabel. gracias y bueno, ahí andamos con tu cuna haciendo historia, haciendo Muy patria bien. de la buena. Así es. Chao. Buenas noches con Muchísimas todos. gracias. Por favor, no se pierdan de nuestras redes sociales. Siempre estamos ahí comentando información Vamos, útil y sobre todo estos encuentros importantes para el desarrollo del bienestar. Muchísimas gracias. vamos a colocar esta conferencia rápidamente, ¿no? Así, Sí. digo, no se desactiva. Nos vemos, gente. Gracias.
Gracias por participar. Muchas Muchísimas gracias. gracias por participar. Gracias a todos. Muchas gracias.